Bienvenido a la experiencia de Palabra y Poder en Línea. Estamos muy felices de que hayas escogido adorar a Dios con nosotros. Tenemos altas expectativas de lo que Dios está haciendo con nuestra congregación en este tiempo. Y hoy disfrutaremos de una palabra poderosa para tu vida. Te invitamos a seguir nuestras páginas en Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube para mantenerte conectado junto a nosotros todos los días. Este es el tiempo. Preparemos nuestros corazones para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Aparta este momento para Él. Dios lo merece. Juntos hacemos iglesia. Aquí comienza una nueva experiencia de Palabra y Poder en Línea. Si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculparme. Se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Y si me gano el mundo y te pierdo a ti, de nada me vale. Tú eres mi vivir, eres mi tesoro, eres mi existir. Yo sé que tengo todo si te tengo a ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy. Ven y lléname, Señor. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Jesús, Jesús, no hay nadie igual, no hay nadie igual. Jesús, Jesús, no cambiarás, Tú no cambiarás, no cambiarás, oh, Jesús, Jesús, no hay nadie igual, no hay nadie igual. No cambiarás. y yo cantaré aleluya al Rey que volverá, Que volverá. que volverá.
Bienvenido a la experiencia de Palabra y Poder en línea. Estamos muy felices de que hayas escogido conectarte y adorar a Dios con nosotros. Experiencia en línea es nuestra nueva forma de hacer iglesia y nos alegramos en la oportunidad de llevar el mensaje de Dios a la iglesia local e incluso aún más allá de nuestras fronteras. Cada día estamos creando más formas para que puedas conectar con nuestra comunidad de Palabra y Poder. Puedes seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram y mirarnos también en nuestro canal de YouTube. Si deseas ofrendar y bendecir la obra de Dios, puedes hacerlo digitalmente, escribiendo un mensaje directo a cualquiera de nuestras redes sociales y recibirás las instrucciones. También queremos que sepas que si en este momento necesitas oración por cualquier razón, puedes enviar tu petición por mensaje directo a cualquiera de nuestras redes sociales e incluso aquí, en los comentarios de nuestra transmisión en directo. Tenemos un equipo de oración listo y esperando orar contigo. Gracias por compartir esta experiencia junto a nosotros. Este es el tiempo de Dios. Dispongamos nuestro corazón para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Aparta este momento para Él. Dios lo merece. Él tiene una palabra que puede cambiar tu vida. Iglesia Palabra y Poder. Una iglesia para las familias de todas las naciones. Muy buenos días, queridos hermanos, queridas hermanas, familia Palabra y Poder, en la amada ciudad de Curicó, en nuestra provincia, junto a nuestros hermanos también de aquellos locales que pertenecen a nuestra congregación y casa central de las Asambleas de Dios de Chile, que hemos llamado a comunicarnos permanentemente a través de estos medios con el propósito de que podamos ir creciendo y desarrollándonos en medio de la situación que nos ha tocado enfrentar prácticamente durante todo el año. Y gracias al Señor porque nos ha mantenido unidos en una dirección, en un mismo propósito, en una misma fe. Así que abrazarles a la distancia a cada uno de ustedes. Como siempre les digo, les extrañamos muchísimo, pero también estamos seguros que Dios sigue obrando en nuestras vidas. Vamos a la palabra del Señor esta mañana y vamos a mirar el primer versículo que queremos compartir esta mañana con cada uno de ustedes. Vaya a su Biblia en Efesios capítulo número 1, versículo 18. Abra su aplicación ahí del teléfono o busque su Biblia, mantenga la mano ahí porque vamos a ver varios textos importantes respecto a estos temas y a esta serie que estamos estudiando, como es la serie Las manifestaciones del poder de Dios. Esta mañana quiero compartir el tema Viviendo lo extraordinario y sobrenatural. Cómo vivir, ¿no?, lo sobrenatural y también lo extraordinario de lo que se produce cuando la bendición del Espíritu Santo está actuando con poder en la iglesia. Leemos entonces el texto ya mencionado. En el nombre del Señor. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Aquí hay varias palabras claves importantes que debemos entender para entender el contexto en que está hablando aquí el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso. Por ejemplo, el alumbrar es una palabra destacada allí que nos da la pauta de lo que el apóstol Pablo quiere decir. Luego la palabra esperanza, la palabra riquezas, la palabra herencia, la palabra poder, operación y fuerza.
Palabras que nos ayudan a entender qué es lo que está planteando aquí el apóstol Pablo, que la iglesia en Éfeso entendiera la oración que él permanentemente está haciendo por la iglesia para que los hermanos sean siempre bendecidos y deben andar como el apóstol Pablo les está enseñando. Entonces, este texto nos habla de el alumbrar, ¿ya? Nos habla de el alumbrar los ojos del entendimiento. Vamos a orar al Señor esta mañana para que Él dirija este tiempo, que sea Él el que hable a usted, que sea Él el que comunique las palabras de Dios para su vida y que siempre estemos conectados con lo que Dios quiere decirnos y compartirnos para ir creciendo y desarrollándonos en las manos de Dios. Padre, te damos gracias esta mañana. Hemos sido bendecidos, Señor, todos los días. De tu mano viene la gracia, la bendición, el cuidado, la protección. Señor, queremos pedirte esta mañana que esta paz, que esta gloria, que esta gracia, que este poder, que esta fuerza venga a nosotros manifestada a través de la explicación de la palabra de Dios, que podamos ser unidos en un solo espíritu para que nuestra vida sea alumbrada, para que nuestros ojos sean alumbrados, para conocerte y para saber cuál es el poder que actúa en nosotros, Señor, y nos ha otorgado tu gracia y tu amor a cada uno de los que esta mañana estamos dispuestos a oír tu voz, a escuchar lo que tú quieres decirnos. Sujetamos todas las cosas debajo de tus pies. Señor, te rendimos alabanza y culto esta mañana. Queremos abrir nuestros corazones y nuestra mente a lo que tú quieres comunicarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Prepárese entonces para ir creciendo en esta serie. Como dije antes y lo mencioné, las manifestaciones del poder de Dios y cómo vivir lo extraordinario o lo sobrenatural que nos habla la palabra del Señor. Explicando el texto de Efesios 1, versículos 18 y 19, antes de entrar a los puntos que vamos a establecer esta mañana aquí en la palabra del Señor. Primero, cuando está hablando aquí el apóstol Pablo acerca de el alumbrar los ojos de vuestro entendimiento, no está referido para personas que no han conocido al Señor y deben tener la luz de Dios. Está hablándole a la iglesia que ha recibido la luz de Dios, que ha recibido esa luz que brillará en ellos con gracia, poder y fuerza. Se está refiriendo a la iglesia que ya ha recibido esa luz, pero que no debe detenerse, sino ir progresando, alcanzando un nivel más alto de comprensión del llamado que Dios tiene para la iglesia. Por eso dice, iluminando los ojos. Iluminando o alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, que es el alma o el corazón, como se traduce también en otras versiones. Entonces, esa luz que los hermanos allí en Éfeso habían recibido, debía continuar brillando. No era una luz que uno alcanza, se abre nuestra mente, nuestro corazón a una realidad espiritual, y ya estamos listos y debemos pensar que ya lo logramos todo. Aquí está diciendo que esa luz debe seguir brillando, progresando, según estos tres objetivos del pasaje. Número 1, para saber cuál es la esperanza que el Señor nos tiene. Como meta, lo eterno. Aquí se está hablando de esperanza igual a la meta eterna, de lo que hablamos hace algunos domingos atrás, que el propósito de Dios es bendecir nuestra vida
preparar nuestra vida para crecer en nuestro nivel espiritual, para abrazar la fe y la esperanza con propiedad, entendiendo que un día llegaremos a la meta que hemos anidado en nuestro corazón desde el día que hemos conocido al Señor Jesucristo. Número 2, que este tesoro es la gloriosa herencia dado a los hijos de Dios. Esta gloriosa herencia, y por lo tanto debemos comprender y atender a esta palabra que está sobre nosotros para poder darnos cuenta de la gloriosa herencia que Dios ha dispuesto para nosotros. Número 3, y la extraordinaria dinámica, el dinamis, el poder, el favor de Dios a los que creemos y que estamos confiados del poder de Dios que se lleva a cabo en la obra que Dios está haciendo también en nosotros. Entonces, la idea de este versículo es que el apóstol Pablo, orando al Señor, ¿cierto?, los mantenía siempre en oración y en ruego para que los ojos de los hermanos de Efesios fueran alumbrados y lleguen finalmente al pleno conocimiento de Dios, a observar, encarnar, abrigar en su corazón la fe, la esperanza de la gloria de Dios en lo que será el fin de nuestra redención total. También entender entonces que esta es la herencia bienaventurada para nosotros y que eso va a actuar mientras estemos aquí con poder, con autoridad, con poder que capacita a la iglesia y puede llevar a cabo las obras de Dios. Primero entonces, ¿cómo podemos vivir lo extraordinario y lo sobrenatural? Es una buena pregunta. Porque muchas veces estas frases las decimos porque son frases como hechas, como armadas, ¿no? Como que nos acostumbramos a hablar de ciertos tópicos en la congregación. Pero esto en realidad es mucho más que eso. Es la forma en que Dios quiere actuar en nosotros, haciendo lo que hizo en nosotros, que fue algo extraordinario y sobrenatural, pero no en un solo momento, en el punto de partida, sino a lo largo de nuestra vida cristiana hemos de experimentar lo extraordinario y sobrenatural del poder de Dios. Primero entonces, ¿cómo podemos lograrlo? Lo primero que quiero compartir es, hay que dar, hermanos, el extra. Nos acostumbramos a hacer las cosas justitas, como decimos nosotros aquí en Chile. Justito, lo que se nos pide, lo que se nos ordena, pero no vamos más allá de pasar ese límite o ese umbral para desarrollar mucho más allá nuestras capacidades que han sido puestas delante de Dios. Por lo tanto, si usted y yo queremos disfrutar de lo extraordinario que se produce en nuestro encuentro con Dios y en lo sobrenatural en que estamos viviendo, más allá de las cosas terrenales que son propias de la vida, que las aceptamos, que son parte también importante de nuestra forma de vida, pero que nos ayuda, ¿cierto?, para entender que tenemos que depender absolutamente de Dios. Por eso hablo de extradeterminación. La extradeterminación que el creyente debe tener. Es decir, determinarse en las cosas, en los propósitos, en la dirección donde Dios nos está llevando. Si usted va al libro de Job, capítulo 22, versículo 28, nos dice de la siguiente manera: determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Aquí nos encontramos con la palabra luz, y resplandecerá luz, iluminación,
gracia que nos lleva a alcanzar lo que Dios nos ha prometido ya en su palabra. También podemos leer de la siguiente manera. La Biblia de las Américas lo tradujo de la siguiente manera: decidirás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá su luz. Pero aquí cambia la primera palabra, como ya lo leí, decidirás. Y luego, y cosa o una cosa y te será firme. Ahí lo pone como se cumplirá. Determinarás, es decir, decidirás una cosa y se cumplirá. Esta palabra es muy importante entenderla, hermanos amados. Es por eso que el creyente debe determinarse. Debe tener un pensamiento determinado, una acción determinante. El creyente no puede ir de un viento a otro, no puede andar en lo superficial, no puede moverse en un contexto en que no logra captar lo extraordinario de Dios. Al revés, tenemos que darnos cuenta que somos gente necesitada del Señor, necesitada que esa luz de Dios siga obrando en nosotros. Tenemos carencia, tenemos errores, tenemos falla, tenemos un sinnúmero de cosas que el Señor Jesucristo, a través de su poder, el poder del Espíritu Santo que ha sido dejado para nosotros, nos ayuda con nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque tenemos que determinarnos, hermanos amados, a disfrutar de lo sobrenatural y de lo extraordinario de Dios. Recibirás lo que ha sido determinado en las manos de Dios. Ahí nos habla de hartos conceptos, porque tiene que ver con la fe, con esperanza, con saber dónde estamos situados, cuál es nuestra roca en la que hemos puesto nuestros pies. Por lo tanto, tenemos la capacidad espiritual de decidir correctamente y que esas decisiones o determinaciones se puedan cumplir en nosotros. Esto nos habla de alcanzar cosas mayores hoy, en este día, en este tiempo. Es evidente, hermanos, que la dualidad que se produce en nosotros es esto: lo natural, lo humano, que se enfrenta a lo divino. Lo humano que nos hace personas necesitadas de Dios, personas carenciadas en muchas áreas de nuestra vida, personas que sufrimos, tenemos dolores, angustias, necesidades, como todas las personas, que tenemos que reconocerlas en algún momento, en algún punto, y no tratar de ocultar aquellas cosas que nos pasan, sino más bien ponernos en las manos de Dios para que el Señor pueda obrar en nuestras vidas. Pero para eso necesitamos extra determinación. A veces decidimos cosas, pero no lo hacemos con la fuerza suficiente o con la determinación suficiente, y al menor de los fracasos, de los conflictos que emprendemos, inmediatamente volvemos atrás. Es por eso, hermanos, que hoy debemos entender que para que la palabra se cumpla en nosotros, debemos ser gente determinada, pero extra determinada. Es decir, más allá de lo común, más allá de aquellas cosas que ya hemos aprendido, incluso dentro del contexto cristiano, y que todos de alguna manera hacemos, sino ir más allá. Es descubrir el corazón de Dios, es descubrir los planes de Dios para nosotros, es descubrir lo que Él quiere que hagamos como una misión en nuestra vida, es descubrir los propósitos y objetivos temporales de Dios a usarnos aquí en la tierra. Por eso, la determinación no da ningún espacio a la duda. Número 2, no solo extra determinación o declaración, ¿cierto? O decisión, sino también un extra compromiso.
aquí entramos en un terreno complicado. Hoy es muy difícil asumir que los compromisos que tomamos deben cumplirse. ¿Por qué? Porque hoy nadie quiere comprometerse con nada. Es una señal, es una visión, es una forma de mirar el mundo aquí en esta época posmoderna. En esta época nadie se compromete con nada, nadie toma como algo importante la palabra dicha. Vivimos en una sociedad sin compromiso. Es mucho más fácil unirse con otra persona sin el compromiso del matrimonio, por ejemplo. Y entonces cuando pasa algo es fácil desarmar esa unión. ¿Por qué? Porque no hay compromiso. Y eso es en todas las áreas de la vida. Pero nosotros tenemos que dar el máximo de lo que Dios nos pide. Mire lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 16, versículo 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, eso dijo el Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Palabra del Señor. Aquí, ¿de qué está hablando? De compromiso. Aquí no está hablando de un superhombre. De hecho, los discípulos eran personas que recién venían conociendo la luz de Jesucristo. Tenían muchísimos fracasos, errores en su vida. Pero Él los había invitado a ir en un camino mejor, más alto. Los había cobijado para bendecir sus vidas. Pero el Señor también los enseñaba a tener compromiso. Y si alguno quería ser discípulo del Señor, debe ir en pos de Él, negarse a sí mismo y tomar la cruz. Eso habla de un compromiso mayor. Hoy muchas personas son impactadas por la obra de Dios, el obrar con poder. Hoy vemos milagros gloriosos, maravillosos. Hemos visto tantas cosas extraordinarias de Dios. Pero mucha gente se ha quedado allí y no ha ido más allá, no ha dejado que los ojos sean alumbrados para conocer la verdadera meta a la que Dios nos quiere llevar. Es por eso que entonces tenemos una iglesia, en general hablo, una iglesia sin compromiso. Tenemos líderes muchas veces sin mayor compromiso. ¿Por qué? Porque no hemos sido perseverantes, insistentes en darse cuenta que seguir a Cristo requiere de un extra compromiso profundo, lleno de gloria, lleno de esperanza, lleno de bendición. Es por eso, hermanos, que necesitamos oír estas palabras de Cristo, este compromiso que es fuera de lo común. Ahora, para vivir en lo sobrenatural necesitamos aplicar todo el compromiso que Dios nos pide. Vuelvo a leer las frases de este versículo. Si alguno quiere venir, el Señor hace la invitación. Ya hemos estudiado aquello en otros temas, ¿cierto? Que el Señor se pone en pie en un momento y dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, el acercarse a Cristo es una invitación que abre nuestros sentidos, que abre nuestra vida, que nos abre un nuevo camino, pero somos invitados y quien toma la decisión somos nosotros, ayudados, por supuesto, por el Espíritu Santo que está ahí obrando en nosotros dentro del contexto del plan de Dios. Pero somos nosotros los que tenemos que radicalmente asumir que seguir a Cristo va a requerir de nosotros el negarnos a las cosas que afectan nuestra unión con el Señor Jesucristo, a las cosas que afectan el compromiso con el Señor. Y debemos tomar todas aquellas cosas y llevarlas y seguir
al Señor. No me pueden dejar atrás. Debo entender que todas las renuncias, todo lo que estamos renunciando es algo que Dios espera absolutamente de nosotros. ¿Qué le parece? Y estas palabras son de Cristo. Ahí sus discípulos. Y muchas veces los confronta. Cuando la gente quería huir porque la palabra del Señor causaba admiración y autoridad, el Señor les decía, bueno, a los propios discípulos les dijo, ¿quieren ustedes también irse hoy? Y la respuesta del discípulo Pedro fue, ¿dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, debemos ser gente comprometida. Queremos vivir en lo sobrenatural y en lo extraordinario que se vea en nuestra vida, en gente común, en gente normal, pero con algo que no nos compete a nosotros, sino que viene de Dios para recibir esa gracia y ese poder. Por lo tanto, hermanos amados, tenemos que tener esa extra determinación y también ese extra compromiso con Dios. Es lo más que necesitamos en este tiempo, ser bendecidos por Dios en nuestra propia vida y decir, Señor, consagro mi vida para que mis ojos sean alumbrados, para poder seguirte como tú quieres y no como yo he ideado el cristianismo o la forma de ver las cosas de Dios, y mostrarnos necesitados de Él. Sin Él no podemos hacer nada. Somos débiles, somos carentes y tenemos muchas dificultades que incluso queremos taparlas de alguna manera, que nadie las vea, pero en realidad necesitamos la gracia de Dios y necesitamos entonces tener un compromiso mayor. Dice la palabra del Señor también en el libro de Hebreos. Hay muchas notas ahí en el libro de Hebreos que pudiésemos estudiar para entender un poco más acerca de lo que estamos hablando. Por ejemplo, le dice el Señor a estos hermanos, los hebreos, a quien está dirigida esta carta, porque estaban en peligro de volver atrás. Había empezado una persecución y era más fácil volver atrás, entre comillas, humanamente, que seguir adelante, porque los peligros ya eran evidentes y se estaban dando. Se cuenta la historia más o menos extrabíblica que ya en ese tiempo es muy posible que los discípulos estaban perdiendo sus trabajos, sus quehaceres, por causa del nombre del Señor Jesucristo. Entonces el autor del libro de Hebreos les escribe a sus hermanos para animarles a no abandonar su fe. Y se los pone de la siguiente manera. Si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el día de la provocación. Mostrándole con un ejemplo, ¿cierto?, de corazón duro al pueblo de Israel cuando iban en el peregrinaje por el desierto. Le está diciendo a los hermanos, no sea que vaya a suceder lo mismo que le sucedió a los hermanos hebreos allí camino a la tierra prometida. No podemos nosotros dejar de ser sensibles a la voz de Dios. Por lo tanto, número 3, debemos tener una extra sensibilidad. Si hoy oyereis su voz, dice el Señor, hoy, ahora, no endurezcas tu corazón. Eso nos habla de ser sensibles a la voz de Dios. ¿Cuántas voces hemos oído durante este tiempo? ¿Cuántos pensamientos han surgido a la luz de la cultura en la que vivimos, a través de la educación, a través de todos los pensamientos filosóficos, a través de los historiadores, a través de los sociólogos, a través de un montón de gente que está llevando a cabo cierta influencia en las masas, en los grupos, y que de alguna manera van marcando una tendencia de lo que el hombre tiene que llegar a ser? Aquí el Señor nos está hablando de ser sensibles a la voz de Dios.
Y cuando digo esto, lo estoy diciendo justamente oír lo que Dios tiene que decirnos y enseñarnos. Y está por sobre lo que usted y yo podemos oír de otras voces que se levantan ahora y se levantarán mañana. Siempre habrá voces moviéndose en nuestro tiempo y en nuestra historia. Por eso la iglesia debe ser sensible, debe aplicar esta extra sensibilidad, estar muy sintonizado con las cosas de Dios para comprender, alumbrando permanentemente nuestros ojos del alma, del espíritu, para saber cuál es el poder que actúa en nosotros. Ser sensible a las advertencias de Dios. Pocas veces nos dedicamos a pensar qué cosas nos advierte Dios en medio del mundo en que vivimos. ¿Qué cosa el Señor requiere de nosotros? Necesitamos esa lucidez interna de sensibilidad para darnos cuenta cuando Dios nos está hablando que algún pensamiento de este siglo, que alguna forma de ver el mundo nos está gobernando o nos quiere gobernar. Necesitamos esa sensibilidad para recibir siempre la luz de Dios. Como siempre yo les hablo que el crecimiento y el desarrollo de la vida cristiana y el conocimiento de Dios no es algo estático. Es algo que tiene que moverse hacia adelante. No es algo que ocurrió un día y ya estamos listos, santificados, preparados y todo. No, vamos a ir en un camino donde vamos a ir probando nuestro compromiso con Dios. Por eso necesitamos ser sensibles a la voz de Dios para iluminar nuestro camino y andar en la luz. Hay mucha palabra del Señor que habla de que debemos resplandecer o que la luz del resplandor de su gloria estará en nosotros. Hermano amado, no podemos dejar de ser sensibles a las cosas de Dios. Nosotros que sabemos bien acerca de las emociones, porque todos los días hay sensaciones, emociones, sentimientos, dolores, angustias, necesidades que son parte de nuestra propia vida. Es ahí donde debemos tener la sensibilidad para caminar con Dios en medio de aquellas inseguridades, en medio de aquellos dolores, en medio de aquellas voces que se levantan para apagar nuestra fe y para tratar de mostrarnos un camino alternativo a alcanzar, y a lo mejor un camino más corto de alcanzar, como dice la gente, el éxito. Nosotros tenemos una meta. La meta nuestra es la vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, necesitamos extra sensibilidad. Deje esta mañana que el Señor hable a su vida. Abra su corazón. Dígale, Señor, ven a morar a mi vida, a mi corazón, de tal manera que no me quede estancado en la primera gloria, en el primer conocimiento, en el primer tiempo de mi vida cristiana, sino que yo pueda ir creciendo, desarrollándome. Señor, ilumina mi corazón esta mañana para ser sensible a la voz tuya, la voz de Dios que nos quiere enseñar lo que ha ocurrido en nosotros y qué poder actúa en nosotros y qué autoridad está actuando en nuestra vida para darnos cuenta que sí somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de aquel que nos alcanzó, nos salvó y que nos sostiene en nuestra vida todos los días de nuestra existencia. Desde que nos hemos convertido al Señor, el Señor ha trabajado en nuestro corazón. Por eso no debemos dejar que el corazón se endurezca y no oír la voz de Dios. Hoy debemos oír la voz de Dios. La voz de Dios está en las Escrituras, en la palabra. Está cuando oramos. Está cuando oramos en el Espíritu. Está cuando reflexionamos y admiramos la grandeza de Dios. Podemos oír la voz de Dios. A veces hay que dejar de hablar tanto
y escuchar la voz del Señor para nuestra vida, sobre todo en el tiempo que enfrentamos, en el tiempo que vivimos. Veremos, hermanos, la gloria de Dios, pero ¿sabe? Debemos dar el extra. Debemos tener un corazón extra sensible, estar conectados a las cosas de Dios y a los planes de Dios que tiene para nosotros. Número 4. Extra actitud. Qué importante es la forma como enfrentamos las cosas. Aquí, indudablemente que la actitud que tengamos como hijos de Dios, como siervos del Señor, la actitud que tengamos va a afectar positivamente nuestra manera de conducirnos, porque vamos siempre a tratar de llegar al máximo de lo que Dios quiere llevarnos, es decir, a lo extraordinario de Dios y a lo sobrenatural. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 44, la experiencia del profeta Elías. Dice así la palabra del Señor. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de una mano de un hombre que sale del mar. Y él le dijo: ve y dile a Acab: unce tu carro, desciende para que la lluvia no te alcance. Este versículo es el corazón de toda una historia de este profeta, que es llamado por Dios en los tiempos más malos de Israel. Le tocó vivir y convivir con los diferentes reyes que fueron los peores reyes de Israel. Acab, esta figura del rey de Israel, Acab, es un tipo del reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque llevó a la nación a la idolatría, al paganismo, la llevó hacia un camino de tinieblas. Recuerde, el pueblo era el pueblo de Dios, pero este rey era un rey que no condujo a la nación con la sabiduría de Dios. No la condujo con la actitud que se esperaba de él como rey. Es por eso que Dios tiene que usar a Elías para poder obrar en la nación. Elías declaró una palabra para que no lloviera y luego una palabra para que volviese a llover, que es el versículo que nosotros hemos leído. Cómo Elías era un hombre de tremenda fe y de tremenda actitud y confianza. Entonces, cuando él ora la segunda vez para que caiga lluvia, le dice a su criado, le dice a su acompañante que fuera y vea qué está pasando. Y el siervo viene diciendo: yo veo una nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Inmediatamente Elías entendió que era el momento del milagro extraordinario que estaba por ocurrir. Y le manda a avisarle a Acab, este rey, que se vaya para que la lluvia no lo encuentre. Elías convivió con un pueblo que estaba lejos de Dios. Se sintió solo en un momento. Se angustió, se deprimió, mas Dios le dijo: Elías, hay mucha gente que no ha doblado sus rodillas a los dioses paganos. Él pensó que era el único, pero Dios siempre tiene a un remanente, a un pueblo que en medio de las dificultades sabe enfrentar las situaciones con la actitud correcta, con la actitud
esperable de parte de Dios. Hemos hablado de determinación, de sensibilidad, ¿cierto? Hemos hablado de todos estos tópicos hasta llegar a la actitud. Qué importante es la actitud con la que actuamos dentro del contexto de las cosas de Dios. Elías fue un hombre que tuvo que combatir estos grandes pecados del rey y de la nación. Estos grandes pecados que se estaban sucediendo en la nación. Y debía saber afrontarlo con autoridad. Por lo tanto, este rey que lo único que tiene es el resplandor de las tinieblas, porque se le notaba, ¿no? Su conducta, su mujer, su pueblo estaban lejos de Dios. Era una forma de vida en donde las tinieblas habían invadido la nación, alejándola de Dios. Es por eso que Elías lo confronta. Es por eso que Elías se atreve a desafiarlo. Y finalmente lo vence. ¿Por qué? Porque Elías tenía algo que debió tener el rey de Israel para convertirse en un hombre usado por Dios y para abrigar en su corazón esa fe que nadie podía robarle. Al revés, fue seducido por las tinieblas para llevar al pueblo a un fracaso espiritual. Y Dios tuvo que levantar a Elías, un hombre lleno del poder y del fuego de Dios en su vida, para entonces impactar a la gente de su tiempo. Lea usted la historia de Elías, cómo él desafía a los Baales, a los dioses paganos, a los seguidores, y cómo los vence allí en la cumbre del monte. Cómo el Señor le usa para demostrar que Dios está vigente en medio de su pueblo, aun que sus reyes equivocaban el camino. Dios miraba, amaba a su pueblo y quería sacarlo de esas circunstancias. Es por eso que Elías entiende el propósito de Dios y se pone en las manos de Dios para tener esa prestancia, esa actitud extra, más allá de su propia realidad, porque tuvo miedo, estuvo deprimido, estuvo cansado, estuvo agobiado, pero siempre miró hacia adelante cuando Dios le habló de diferentes formas para tener la actitud que Dios desea que también tengamos nosotros. Es una extra actitud. No dejarse vencer por nada de la vida. No dejarse manipular por las artimañas del error. No dejarnos vencer por la lucha espiritual de las tinieblas. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros podemos disfrutar de lo extraordinario y de lo sobrenatural. ¿Cuántos milagros hemos visto a lo largo de nuestra historia cristiana? Usted puede recordarse. Yo tengo recuerdos muy tempranos, de mi edad temprana, cómo Dios actuó en milagros, y aunque yo no me había convertido, no había tenido ese encuentro con Cristo, me daba cuenta que lo que ocurría como una cosa sobrenatural, que no había nada en las personas que ejecutaban los planes de Dios humanamente, sino todo lo que tenían era lo divino, el poder, la fuerza, el dinamis, la gracia de Dios sobre sus vidas para operar estos milagros. Necesitamos la actitud correcta para levantarnos en una generación, en un tiempo difícil de la historia, en un tiempo difícil para la iglesia, en un tiempo difícil para las naciones, en un tiempo difícil para el pueblo de Dios que quiere encarnar los principios de Dios, pero muchas veces choca con las ideas de la sociedad. Entonces necesitamos la actitud de Elías.
Necesitamos esa forma de enfrentar los desafíos que Dios ponía delante de él. Una actitud extraordinaria y maravillosa que logró hacerlo un hombre vencedor y admirado por nosotros al ver las Escrituras y ver la fe, la actitud, la forma en que enfrenta los conflictos, ver cómo sale de esa cueva cuando se metió en ella, restaurado, bendecido, tocado por Dios y dispuesto para seguir adelante haciendo la obra de Dios. Para vivir en lo extraordinario de Dios, como hemos visto hoy, debemos tener extra determinación, debemos tener extra compromiso, debemos tener extra sensibilidad, debemos tener extra actitud. No podemos vivir bajo la gloria de Dios, experimentar lo maravilloso y extraordinario que Dios es y vivir siempre en lo sobrenatural si no se dan estas cualidades en nuestra vida. A veces queremos todo de Dios. A veces creemos que Dios va a darnos cualquier capricho que nosotros tengamos. Pero no queremos tener lo que Dios nos pide. Es por eso que en este tiempo, hermanos, es crucial acercarse a las Escrituras, dejar que el Espíritu Santo nos hable por su palabra, por su Espíritu, que sea una realidad en nuestra vida. Necesitamos urgentemente un gran mover del Espíritu de Dios sobre la iglesia en general, en el mundo entero. Nosotros tenemos algo que el mundo no tiene. Nosotros podemos bendecir nuestra tierra. Nosotros podemos alcanzar todo lo que determinemos y decidamos hacer. Dios estará ahí para llevarnos hacia ese lugar. Hermano amado, seguramente hemos descuidado tanto de aquellas cosas o de estas cosas que hemos visto hoy. Tantas veces hemos dejado de determinarnos, de decidir cosas importantes, situaciones importantes en nuestra vida que se dan, pero no sabemos tomar la decisión correcta, la determinación correcta. Por lo tanto, no va a resplandecer la luz de Dios en aquello. Vamos a ir fracaso tras fracaso, derrota tras derrota, pero cuando nosotros miramos a la cruz, cuando nosotros entendemos la salvación, cuando nosotros entendemos que Él nos ha dejado un consolador, cuando usted y yo entendemos que la obra de Dios sigue haciéndose en nuestra vida, entonces descubriremos que podemos disfrutar de las bendiciones del cielo, que las podemos bajar, descolgar del cielo y hacerlas una realidad aquí en la tierra, en medio de la persecución, en medio de las luchas, en medio de los problemas. Podemos vivir una vida de abundancia espiritual, una vida llena de gozo, de alegría, una vida avivada, una vida que tiene el fuego de Dios, el fuego y la gracia de Dios. Hermano amado, allí donde usted esté en esta mañana, yo quiero preguntarle y preguntarme a mí, ¿hemos dado el extra? ¿Hemos ido más allá de lo que Dios nos pide o creemos que Dios nos pide o lo que la iglesia nos pide? ¿Hemos ido más allá en una relación genuina con el Señor Jesucristo, en la meditación de su palabra, en ir buscando a Dios no por intereses personales, sino porque lo necesitamos? Necesitamos a Dios todos los días de nuestra vida. No hay nada mejor que entender el propósito de Dios y tener una experiencia sobrenatural que nos sostiene en medio del mundo en que vivimos. Podemos o no podemos estar de acuerdo en algunas pautas y cosas, pero no tiene que ver con nuestra vida espiritual.
Hay decisiones que las naciones toman, pero nosotros no somos de esta tierra. Estamos, pero no somos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, pero mientras estemos aquí en la tierra, mientras la iglesia avanza aquí en la tierra, vamos a impactar una nación de diferentes maneras, más allá de la persecución que puede venir sobre la iglesia, más allá de silenciar nuestra voz, más allá de ser apuntados con el dedo y de alguna manera injuriados. Hay un plan que Dios ha de hacer y cumplir a través de nosotros. La iglesia siempre será victoriosa. Usted siempre será victorioso. Usted siempre será victoriosa, querida hermana, querido hermano, siempre, porque Dios así lo planificó para nosotros. Pero cuando no tenemos ese extra, ese sacrificio de la gracia, ese amor a las cosas de Dios, dar más allá de lo que nuestras fuerzas humanas pueden hacer y recibir el influjo del poder de lo alto que nos capacita para darle mejor, para servir mejor a Dios, para darle lo mejor a Dios que está en nuestra vida, necesitamos la asistencia del Espíritu Santo. Necesitamos ese fuego que se meta en nuestros huesos, que camine en nuestro interior y que salga a la luz algo maravilloso, para que nuestro testimonio de vida, de lo que somos, de lo que hemos alcanzado en el Señor, pueda resplandecer en medio de esta sociedad. Que la sociedad vea que somos personas comunes y corrientes, con muchas necesidades igual que ellos, pero que tenemos una diferencia, que el poder, la gracia, el amor de Dios está sobre nuestras vidas. Levántese, hermano, esta mañana. Levántese, hermana, esta mañana. No deje que las circunstancias le venzan, le rodeen, lo desanimen. Usted debe alcanzar todo lo que Dios ha determinado para su vida. Yo debo alcanzar todo lo que Dios ha determinado para mí y para mi familia aquí en la tierra. Yo debo alcanzar porque soy parte de la iglesia, soy miembro del cuerpo de Cristo y quiero alcanzar lo que la iglesia está alcanzando en este tiempo. Usted allí en su casa, yo le pregunto esta mañana, hemos dado el extra, hemos ido más allá de lo que siempre hacemos, hemos dado lo mejor y con excelencia al Señor. Estamos en un camino de búsqueda. Estamos en un camino de dependencia espiritual. Estamos en un camino de sacrificios, llevando nuestra cruz, enterrando el viejo hombre, dejando que el amor de Cristo fluya en nuestro corazón, dejando que se evidencie en nosotros esa actitud correcta delante de Dios y los hombres. Si usted esta mañana, querido hermano, querida hermana, no está viviendo una vida victoriosa, le invito a abrazar esta palabra de hoy. Le invito a ir más allá de lo que ha hecho para ver cosas que nunca hemos visto. Debemos hacer cosas que nunca hicimos. Por lo tanto, hoy, si oyereis su voz, no endurezcas tu corazón. Allí donde estás en su hogar, dígale: Señor, estoy delante de ti. Quiero recibir ese poder, quiero recibir esa gracia, quiero recibir ese empuje del Espíritu, quiero recibir las promesas de Dios en mi vida y yo quiero decidir ponerme en tus manos esta mañana. Allí donde está, Dios está tocando tu corazón, Dios va a tocar tu familia, no tengas dudas. Dios te va a preservar la vida, no tengas dudas. Dios te va a cuidar en medio de todo lo que vivimos. Dios te va a sanar, Dios te va a brindar lo necesario.
pero debemos ir más arriba, debemos ir más allá de las cosas propias de la vida. Debemos querer encontrarnos con Dios en una dinámica, en un encuentro, en una relación que signifique algo importante en nosotros, en nuestra identidad, en lo que somos. Somos hijos de Dios. Él nos amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos dio la identidad de hijos de Dios. No nos hizo superhombres porque no somos superhombres. Nos hizo hijos de Dios. Nos hizo parte del cuerpo de Cristo, a quien Dios está bendiciendo en este tiempo. Esta mañana usted, amigo, que quizás está acompañando a algún hermano de nuestra iglesia que es familiar, o quizás alguien le compartió el link para poder entrar y ver el culto de hoy, y ha estado pensando, se ha estado analizando. Yo le invito a tomar una decisión crucial en su vida, una decisión que cambiará todos los ámbitos en donde usted se mueve, porque su corazón cambiará, su mirada cambiará, Dios le alcanzará. Si usted tiene necesidad de Dios, ore conmigo esta mañana. Dígale: Señor, he oído tu palabra y reconozco mi gran necesidad de ti, Señor. Confieso todos mis pecados. Te pido perdón por cada uno de ellos, por fallarte. Pero quiero recibir a Jesucristo en mi corazón. Quiero anhelar y anhelo con todo mi corazón tener un cambio en mi vida, alcanzar esta palabra que se predica y que muchas veces no he entendido, pero que esta mañana siento que me hablas, percibo que me hablas. Te hago Señor y Salvador de mi vida y de mi corazón. Si has orado esta oración, Dios tiene grandes planes para ti. Dios te abraza en este momento. Dios te empuja hacia otro lugar. Es porque todos hemos también sido alumbrados por Dios. Los hermanos que estamos conectados, los que estamos predicando, la iglesia ha nacido a una nueva forma de vida, iluminados por Dios, bendecidos por Dios, y usted puede alcanzarlo. Usted, hermana, hermano, puede alcanzarlo. No hay nada más glorioso que servir al Señor dando todo de nosotros mismos, así como Cristo dio su propia vida para perdón de nuestros pecados. Pongamos nuestra vida en el altar del Señor esta mañana y usted verá cómo Dios le bendecirá. Esta palabra debe causar una impresión fuerte del Espíritu Santo dentro de su corazón y de mi corazón. Tiene que sellarnos esa palabra para levantarnos y ser gente que quiere más de lo que ha experimentado y de lo que ha vivido. Le invito a seguir conectado con nosotros. Tenemos una reflexión el día miércoles por la noche a las 20 horas. Tenemos todos los días diferentes actividades. Vaya y prográmese para que participe con nosotros, para que la iglesia siga subiendo, siga creciendo, no se detenga ni tampoco disminuya su fervor y su amor. Le queremos decir que les amamos mucho, desde el más pequeño hasta el más grande. Les amamos porque sabemos que Dios nos ha puesto con una palabra en este lugar. Les amamos porque sabemos que Dios tiene grandes planes con usted. Y ahora, al momento del cierre, quiero decirle que les seguimos amando y que seguimos orando por ustedes y que hay un fuego ardiendo, metido en mis huesos, metido en los huesos de vuestros líderes, para que ustedes también alcancen aquello. Queremos bendecir la casa de Dios, la familia de Dios. Tengan, hermanos, una buenísima semana. El Señor les dará victorias. Aún por difícil que se vean las situaciones de la vida, usted es más que un vencedor. Por eso debe dar el extra, no quedarse con lo mínimo. Usted tiene que buscar lo máximo. Me despido de ustedes con mucho cariño, con mucho amor y con un abrazo. Que Dios te toque a través de este abrazo. Que el Señor te bendiga. Estamos más conectados que nunca. Sin importar la distancia, juntos somos iglesia. Gracias por compartir junto a nosotros una nueva experiencia en línea. Siempre serás bienvenido tal y como eres. El Salmo 57 dice:
Él mandará ayuda del cielo para rescatarme. Mi Dios enviará su amor inagotable y su fidelidad. Entonces, podemos descansar en Dios. Trae tus cargas delante de su cruz. De seguro, Él tendrá la respuesta. Si hoy hiciste la oración de fe y recibiste a Dios en tu corazón, nos encantaría conocerte y orar por ti. Dios no te está pidiendo que hagas una promesa que no puedas cumplir, solo pide que creas en una promesa que solo Él puede cumplir en tu vida. Te invitamos a seguir nuestras páginas en Facebook, Instagram y puedes también suscribirte a nuestro canal de YouTube. Gracias por compartir esta experiencia junto a nosotros. Iglesia Palabra y Poder, una iglesia para las familias de todas las naciones.